Señor, tú nos llamas a tu servicio para ser mejores personas en la sociedad. Te pedimos, nos envíes a tu Espíritu Santo para que nos ayude a vivir en coherencia y verdad tu palabra, primero en nuestras familias y después en nuestras comunidades, y nos haga ser discípulos fieles de tu Evangelio. Jesús lleva unos días en Jerusalén, moviéndose en los alrededores del templo. No encuentra por las calles la acogida amistosa de las aldeas de Galilea. Entonces se pone a purificar el templo, según el episodio inmediatamente anterior. Los sumos sacerdotes y los senadores preguntan a Jesús con qué autoridad actúa así. Él les responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o cosa humana? No se atreven a contestar y más bien tratan de desautorizarlo ante la gente sencilla de la capital. No descansarán hasta enviarlo a la cruz. Jesús no pierde la paz. Con paciencia incansable sigue llamándolos a la conversión. Les cuenta una anécdota sencilla que se le acaba de ocurrir al verlos. La conversación de un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña de la familia. Escuchemos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen, díceles Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolo os arrepentisteis. La historieta que propone Jesús de un padre y sus dos hijos es tan fácil de entender que sus enemigos caen en la trampa. El primero rechaza al padre con una negativa tajante. No quiero. No le da explicación alguna. Sencillamente no le da la gana. Sin embargo, más tarde reflexiona, se da cuenta de que está rechazando a su padre y arrepentido marcha a la viña. El segundo atiende amablemente la petición de su padre. Voy, Señor. Parece dispuesto a cumplir sus deseos, pero pronto se olvida de lo que ha dicho. No vuelve a pensar en su padre. Todo queda en palabras. No marcha a la viña. ¿Quién cumple la voluntad del padre? El hijo protestón y maleducado que termina haciendo lo que le piden, o el hijo amable y sonriente que hace lo que le da la gana. La respuesta es fácil. El primero. Lo importante no es decir palabras bonitas. Tampoco importa protestar mucho. Lo importante es hacer lo que el Padre desea. Obras son amores y no buenas razones. Pero Jesús saca de aquí una consecuencia asombrosa. Es preferible vivir de mala manera si al final haces lo que Dios quiere, que vivir de forma aparentemente piadosa
y negarse a cumplir la voluntad de Dios. Dicho con las palabras hirientes del Evangelio, es preferible ser prostituta o ladrón si al final te conviertes que pertenecer a cualquier organización o institución religiosa y ser incapaz de convertirse. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo son los profesionales de la religión, los que han dicho un gran sí al Dios del templo, los especialistas del culto, los guardianes de la ley. No sienten necesidad de convertirse. Por eso, cuando ha venido el profeta Juan a preparar los caminos a Dios, le han dicho no. Cuando ha llegado Jesús invitándolos a entrar en su reino, siguen diciendo no. Por el contrario, los publicanos y las prostitutas son los profesionales del pecado, los que han dicho un gran no al Dios de la religión, los que se han colocado fuera de la ley y del culto santo. Sin embargo, su corazón se ha mantenido abierto a la conversión. Cuando ha venido Juan, ha creído en él. Al llegar Jesús, lo han acogido. Un grupo de prostitutas de diferentes países, acompañadas por algunas hermanas oblatas, reflexionaron sobre Jesús con la ayuda del libro Jesús, aproximación histórica. Veamos la fuerza y el atractivo que tiene Jesús para estas mujeres de alma sencilla y corazón bueno, con un ejemplo de ellas. Me sentía sucia, vacía y poca cosa. Todo el mundo me usaba. Ahora me siento con ganas de seguir viviendo porque Dios sabe mucho de mi sufrimiento. Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Dios está dentro de mí. Este Jesús me entiende. La religión no siempre conduce a hacer la voluntad del Padre. Nos podemos sentir seguros en el cumplimiento de nuestros deberes religiosos y acostumbrarnos a pensar que nosotros no necesitamos convertirnos ni cambiar. Son los alejados de la religión los que han de hacerlo. Por eso es tan peligroso sustituir la escucha del Evangelio por la piedad religiosa. Lo dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. ¿En qué consiste la conversión? Nueva sorpresa. No se trata de aceptar a Jesús y su mensaje, sino a Juan Bautista, que mostraba el camino de la justicia, de la fidelidad a Dios, como primer paso hacia el Evangelio. Con ello, Jesús responde indirectamente a la pregunta que no habían querido responder las autoridades. ¿De dónde procedía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? El bautismo de Juan era cosa de Dios. Su predicación marcaba el camino recto. Las prostitutas y los recaudadores, representados por el hijo protestón, pero obediente, creyeron en él. Las autoridades religiosas, representadas por el hijo tan amable como falso, no creyeron. El judío piadoso de tiempos de Jesús, como muchos cristianos piadosos de nuestro tiempo, está convencido de que no necesita convertirse. Y si en algo tiene que cambiar, el camino no debe indicárselo personas tan extrañas y discutibles como Juan Bautista, Martín Lutero King, Oscar Romero
Pedro Casaldáliga o el Papa Francisco. Así adquieren pleno sentido las palabras de Jesús. Los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Para entrar en ese reino hay que abrirse a una nueva forma de vida, aunque suponga un corte drástico y doloroso con la vida anterior. La religiosidad mal formada seguirá firme, incluso utilizará el argumento de la parábola para rechazar a Juan y a Jesús. Pero el reino se irá incrementando con esas personas indignas de crédito, pero que creen en quien les muestra el camino de una nueva forma de fidelidad a Dios. Esas personas que, como dice el profeta Ezequiel en la primera lectura, son capaces de recapacitar y convertirse. Medita, ¿qué te dice la palabra de Dios? Quiero descubrir las contradicciones de mi vida y ponerlas ante el mismo Señor, sin tapujos ni hipocresías, con sinceridad y honradez, para que Él me cure y me sane, para sentirme más libre, sin miedos ni dobleces. Contempla. ¿Cómo interiorizas el mensaje? A Jesús, que sale en defensa de los que son sinceros ante Dios y que fustiga a los que se creen impecables. A ti mismo, que te preguntas, ¿en qué grupo me ubico? ¿Fariseos o publicanos? A mí mismo, que muchas veces no hago la voluntad del Padre en mi familia, en mi comunidad. Oración. ¿Qué le dices? Te pido perdón porque no te he sabido decir que sí, o si te lo he dicho en mi interior, te digo que no, y por las veces que no he dado testimonio frente a los demás, y por todas las ocasiones que no he sabido ayudar a mis hermanos. Perdón, Señor, perdón, Señor. Actúa. ¿A qué te comprometes con Dios? Después de haber escuchado tu evangelio, me motiva, Señor, a tomar una decisión. ¿Cuántas veces no te he dicho, Señor, luego voy a rezar, pero no lo he hecho? Ayúdame a organizar mi tiempo para poder orar en mi vida. Da gracias. Dale gracias a Dios con la oración siguiente. Gracias, Jesús, porque me haces ver que tú eres un hombre que cumples lo que prometes. Y comparando todas las cosas buenas que me has dado con lo ingrato que he sido contigo, veo que mi corazón me empuja a ir a tu viña y trabajar a tu lado. ¿Qué mejor trabajo que ayudarte, Señor? Me he dado cuenta lo tonto que he sido al no querer estar contigo desde el principio. Concédeme el regalo de ser un hombre de palabra, especialmente contigo. Ayúdame a ser fiel a todas las promesas de cambio y de mejora en mi vida, y que la Eucaristía sea mi soporte cuando vea que estoy a punto de fallarte y serte infiel. El otro está de ¿Ves? Ahí está. Hubo un padre de 2 hijos, dueño de una viña, que al mayor le dijo: hijo, viene la vendimia, en mi
campo ya maduro hoy te necesita, en mi campo ya maduro hoy te necesita. Dijo el hijo muy sincero, no pidáis mi ayuda, es trabajo para obreros recoger tus uvas. Ese oficio no lo quiero porque allí se suda, ese oficio no lo quiero porque allí se suda. Pero al cabo de un momento decidió enmendarse, a la viña fue corriendo y empezó a esforzarse, descubriendo gran contento en contentar al Padre, descubriendo gran contento en contentar al Padre. Al segundo de los hijos le pidió, no tardes, ve a la viña, ahora mismo contestó, voy padre, obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes, obediencia yo me exijo, eso bien lo sabes. Mas aquel que se tenía por más obediente, se quedó sin la alegría del que se arrepiente, porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente, porque al fin no fue a la viña, solo fue en su mente. Dime cuál de los dos hijos obedece al Padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae, o el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al Padre, el que piensa de sí mismo que jamás se cae, o el que humilde como un niño pecador se sabe, o el que humilde como un niño pecador se sabe. Dime cuál de los dos hijos obedece al Padre, dime cuál, dime cuál, dime cuál de los dos hijos obedece al Padre, dime cuál, dime cuál, como un niño pecador se sabe.